momento más esperado por todos ustedes, Realidad Perdida. Hoy, un tema increíble, el experimento Filadelfia. Sin duda alguna vamos a hablar de esto, y es que con esto damos una antesala al próximo tema del cual hablaremos la próxima semana, ya que el experimento Filadelfia nos va a llevar a hablar de electromagnetismo. Empecemos con esto, Segunda Guerra Mundial. Empecemos haciendo un pequeño preámbulo de todo esto, hablando de una de las mentes más brillantes que han existido en la historia, hablando de Albert Einstein y el mundo de la física. Muchos dicen que si tú entiendes la física, pues llegas a comprender cómo funciona el universo, ¿verdad? Entonces esto es algo muy interesante. Muchas fuentes dicen que el experimento Filadelfia se basa en la teoría del todo, o la teoría del campo unificado que habría desarrollado Albert Einstein. Esto es totalmente falso debido a que Albert Einstein murió antes de desarrollar la teoría del todo. Él dedicó sus últimos 30 años de vida a ver si podía encontrar un enlace que uniera absolutamente todas las fuerzas del universo, viendo si tenía un sentido las características de la energía, de la materia, si es que esto se podía relacionar a través, digamos, de la cuántica que se había descubierto unos años antes, si se podía poner otros universos dentro de una sola teoría, si es que se podría también analizar la cosmología dentro de todo esto. Y bueno, como es algo tan grande, finalmente falleció. Falleció por más que le puso todo su empeño, todas sus ganas, a tal punto que tanto se había obsesionado con esto que sus amigos ya lo empezaban a tildar de loco y lo empezaron a aislar a él, ¿no? Entonces falleció con esto, así que esa fuente que encontré no es nada creíble. El experimento Filadelfia efectivamente se basa en las investigaciones de Albert Einstein, pero relacionándolo a la teoría de la relatividad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, obviamente por ser una guerra, todos los países estaban buscando cómo tener ventaja sobre el otro. En este caso, los nazis eran los malos y Estados Unidos trataba de buscar ventajas. Los nazis tenían los submarinos, Estados Unidos tenían los grandes buques, y dijeron, perfecto, para encontrar una ventaja, tenemos que hacer que nuestros grandes buques sean invisibles a los radares de los submarinos alemanes. Y es ahí cuando un investigador de apellido Renault empieza a estudiar la teoría de la relatividad de Albert Einstein y dice que se le ocurre modificar el campo electromagnético para que los buques se volvieran invisibles a los radares. Dicho y hecho, empezaron a hacer algo realmente grande, o sea, es un proyecto grande. Escogieron uno de los buques más grandes, que era el buque Eldridge, justamente, que tenía una capacidad de 200 personas y un armamento increíble. Instalaron metros y metros de cables, instalaron generadores de energía muy pero muy fuertes, de forma tal que a finales de julio de 1943 se hace el primer experimento. En este experimento entran 121 personas a operar las máquinas y a generar esta confusión del campo electromagnético. Ocurre lo siguiente, y es acá cuando empieza ya la leyenda, porque muchas personas asumen que esto es una leyenda. Cuando los generadores empiezan a funcionar, el buque se ve envuelto en un anillo electromagnético, de forma tal que efectivamente logran que el buque, el Eldridge, se vuelva invisible en sus radares. Esto pues pasó metido el buque en una nube verde muy interesante. El experimento lo tuvieron que parar debido a que en ese momento toda la tripulación empezó a sentir mareos, cosas raras. Muchos empezaron a correr sin ningún sentido, como que realmente esto les habría afectado bastante, ¿ya? Pero bueno, dijeron, esto está dando resultado, entonces sigamos con el experimento. Pasan unos meses y hacen una segunda prueba. Obviamente potencian más los generadores, hacen todo más grande, utilizan el mismo navío, el Eldridge,
Y es acá cuando empieza ya lo macabro del experimento. Al momento que encienden los transmisores, los generadores, ocurre una fuerza tan, pero tan grande, tan descomunal, que el buque no solamente desaparece en los radares, sino que a través de esta nube verde desaparece, o sea, se vuelve invisible ante los ojos de todas las personas que estaban cerca. Ocurre algo peor. A ver, ¿qué? Que el buque aparece en otro muelle a 600 kilómetros de su punto original. Y no solamente eso, sino que según los relojes aparecía como que 15 minutos antes también. O sea, hay fuentes que aseguran que hasta habría viajado en el tiempo. Pero acá viene lo macabro. O sea, no solamente se teletransportó, sino que habría viajado en el tiempo. Una vez que este buque aparece los 600 kilómetros de distancia alejados del muelle original, cuando vuelve a aparecer, aparece con tripulantes cercenados. Habían repetido la misma tripulación de los 121 hombres. De estos 121, solamente 21 sobrevivieron. Todos los demás terminaron muertos, ya. Muchos aparecieron muertos en el mismo navío. Muchos otros aparecieron cercenados, es decir, mitad de un cuerpo lo encontrabas en un lugar, mitad del cuerpo lo encontrabas en otro. Muchas partículas del cuerpo de los tripulantes se habían fusionado con el fuselaje del navío, es decir, se habían integrado, ¿ya? Y muchos otros nunca más aparecieron. Es decir, hasta hoy en día no se sabe dónde están, no se los ha encontrado, y obviamente a las familias se les dio el relato de que ellos se perdieron en el mar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las 21 personas que sobrevivieron, según lo que cuentan, habrían ido una parte de estos 21 a un bar esa misma noche, como que a celebrar, digamos, ¿no? Que a ellos no les había pasado nada, o por último, pues a tratar de desestresarse. Existen testigos que comentan que estos marinos, al emborracharse, habrían iniciado peleas dentro del bar, y estos testigos afirman que lo más curioso de esta pelea era ver a los marinos cómo aparecían y desaparecían, Es decir, todo esto había generado un caos que realmente había alterado algo en los cuerpos. Obviamente, como todas estas consecuencias eran catastróficas, el gobierno de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, pues hicieron todo para desaparecer todas las pruebas de este experimento Filadelfia. Tanto así que tan pronto terminó la guerra, el Eldridge lo vendieron a Grecia, y obviamente no existen registros de un experimento. Años más tarde, y cómo es que esta historia sale a la luz, un escritor que era muy fanático del movimiento OVNI se encuentra con un señor apellidado Allende, o Allen, como le dicen en otras fuentes. Él le habría escrito diferentes cartas a este señor diciéndole que él fue testigo de este experimento y relatando todo lo que yo te estoy relatando en este momento, ¿ya? Entonces, básicamente esta historia se sabe debido a este señor Allen, que habría visto esto no porque él fuera parte de los tripulantes ni de nada de Estados Unidos, sino él habría tenido una embarcación mediana que habría estado cercana al punto de los 600 kilómetros, ¿no? Del segundo punto en este momento, en ese caso en el que habría aparecido el buque. Entonces él habría visto todo esto, él habría visto a los cuerpos de las personas, a personas vueltas locas, esquizofrénicas y muchas cosas más. ¿Qué experimento más loco? Y si se logra, bueno, hay varias teorías de viajeros en el tiempo, viajeros que se transportan, tal vez ya se hizo esto, se cumplió y fueron mejorando en el transcurso del tiempo. Claro, como te digo, la física es realmente un mundo estupendo. Todos los teóricos o prácticos que estén en estas investigaciones lo pueden decir. Hasta el momento, como te digo, no existe una teoría del todo, pero la que actualmente está más cercana a enlazar todo esto es la teoría de las cuerdas, justamente. Y bueno, es cuestión de esperar, ¿no? O sea, existen puntos en la naturaleza donde tú sí podrías explicar muchas cosas, como los agujeros negros, y bueno, ya nos metemos en todo ese ámbito. Pero ¿por qué te digo que todo esto nos va a introducir un poquito al tema de la próxima semana?
Hablamos del campo electromagnético. Hace semanas atrás también hablamos de la gripe española. Existe un libro muy, muy interesante que se llama El arco iris invisible. ¿Ya? Es un libro de un científico que empieza a explicar los campos electromagnéticos y cómo cada vez que la humanidad ha modificado el campo electromagnético, 6 meses después de esto, pues se dieron grandes pandemias en la humanidad. Hoy en día existe un debate muy ávido de saber o no saber si es que el 5G es realmente el causante de la pandemia que vivimos actualmente. Este libro, ya con estas investigaciones de este científico, pues te haría pensar que efectivamente el coronavirus tendría una relación directa con la implementación del 5G. Así que no se pierdan la próxima semana Realidad Perdida, porque estaremos hablando específicamente de este libro. Señores, la siguiente semana no se pueden perder Realidad Perdida, que está increíble. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del QD Show.